De nuestro Padre. Gracias te damos, Padre, y te rogamos que nos ayudes a entender, Señor, y me ayudes, Padre, a expresar lo que dice tu Escritura, Padre. Perdona, Señor, si hay algo de lo que no está bien, Señor. Ayúdame a aferrarme siempre a ti, Padre, para poder expresarlo de la mejor manera. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo acerca de los atributos de Dios. Hoy nuestro hermano Julio nos hablaba algo inquietante, algo que él decía, no todos estarán de acuerdo conmigo. Y él decía acerca del infierno y de la ira de Dios, del infierno, y de que la presencia de Dios si estaba o no estaba en ese lugar. Y él explicó que la presencia de Dios estaba ahí y que él sustentaba ese lugar muy aterrador, y de hecho que sí lo es, porque si nosotros pusiésemos un encendedor y lo prendemos y ponemos nuestro dedo ahí, nos causaría un dolor tremendo. Ahora imaginemos todo ese fuego del infierno, como lo dice en Apocalipsis, que es el lago de fuego que nunca se apaga. Todo ese fuego sobre todo nuestro cuerpo, de día y de noche, por una eternidad. ¿Cuánto dolor causaría eso? Ni siquiera podríamos imaginarlo, porque sería demasiado. Cuando él decía eso, me hacía dar un poco de miedo, porque eso es demasiado aterrador. Pero no fue un lugar destinado para nosotros, en primer lugar, sino que fue para Satanás y sus ángeles. Cuando nuestro hermano Julio hablaba acerca de esto, yo iba pensando y decía, va demasiado relacionado con el tema que hoy tenía que exponer. Hoy quisiera que me acompañen a Isaías capítulo 53 en adelante. Vamos a hablar acerca de algo, de alguien, del por qué nosotros creemos en la misma persona. Y vamos a estar viendo, hay algo que es aún más aterrador. Podríamos pensar en otra cosa, sí, en la santidad de Dios. ¿Cómo podría la santidad de Dios ser algo tan aterrador? ¿Cómo? Si nosotros lo vemos y pensamos con nuestra carnalidad, Dios llegaría a estar en un altillo, en su trono, mejor dicho, demasiado alto, demasiado sublime, demasiado santo. Y nosotros, al compararnos, no llegamos ni siquiera a ser el polvo que rodea su trono. Pero ¿cómo llega a ser eso tan aterrador? Llega a ser aterrador en el sentido en que nosotros no lo somos, no somos santos. Y Dios, siendo santo, Él nos llama a nosotros. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Pero con nuestras fuerzas no podemos. Y esa santidad de Dios lleva a otra cosa. Él, para ser santo, tiene que ser justo. Y su justicia también es aterradora. Su justicia también llega a ser algo que no se compara con nuestras obras de justicia. Nosotros podríamos tratar de hacer justicia en nuestro pensamiento o en nuestra manera de ser, pero nada de eso llega a ser justo delante de Dios. Nada de eso se compara a los estándares que Dios tiene. La santidad de Dios podría decirse que es uno de sus atributos aterradores. Deberíamos saber que Dios tiene estándares demasiado altos en cuanto a eso. Cuando pensemos nosotros en santidad o en su justicia y nosotros querramos acercarnos a Dios, siempre va a haber algo que no nos va a permitir. Como les decía, nuestra manera de hacer justicia y nuestra manera de acercarnos a las cosas buenas no siempre van del todo bien. Por eso en Isaías 53 se encuentra algo, o se encuentra escrito algo que sucedió hace mucho tiempo. Vamos a ver qué dice. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor?
Subió como un retoño delante de él, y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquí relata acerca de uno, que por él nosotros fuimos justificados. Nosotros estamos aquí por una razón y por un motivo. Reconociendo nuestra condición de pecadores, Cristo, Dios nos rescató por amor a sí mismo. Nosotros estamos aquí, nosotros tratamos de buscar esa santidad. Nosotros podríamos acercarnos a Dios. La respuesta es sencilla, es por medio de Cristo. La respuesta la dio el profeta Isaías, anunciando que alguien vendría, anunciando de un siervo sufriente, de alguien que cargaría todo lo que nosotros deberíamos cargar. Él lo cargaría, y por él nosotros seríamos justificados, seríamos salvados. Ahora, si nosotros pensamos en algo de Dios, en un atributo de Dios, para empezar, el profeta Isaías aquí está relatando una profecía que se iba a cumplir, pero eso no era algo nuevo, eso era algo que ya se venía viendo, que ya se venía anunciando desde mucho tiempo atrás. En el libro de Génesis se habla acerca da la primera luz hacia un redentor, como algunos lo conocen como el protoevangelio o el anunciamiento del Mesías. Aquí el profeta Isaías retoma ese mismo hilo, anunciando de aquel quien iba a venir y nos iba a redimir, que es Cristo. El profeta Isaías nos narra aquí acerca de Cristo, del padecimiento que él sufriría, del castigo que él iba a llevar. La justicia de Dios tenía que hacerse visible. Él tenía que hacer su justicia sobre alguien. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando hacen un pacto, siempre había un animal puro, que no tuviese enfermedad y que fuese el más hermoso. Y ese animal tenía que ser sacrificado por el pecado del pueblo, por el pecado del pueblo. La sangre tenía que ser rociada, y la ira de Dios iba a ser calmada en cuanto a ese sacrificio. Ahora, siendo Cristo el sacrificio perfecto, la ira de Dios tenía que ser calmada por alguien justo. La ira de Dios tenía que ser apaciguada por alguien. Pero ¿quién cumplía ese requisito? ¿Quién de nosotros cumplía eso? Ninguno, solamente Cristo. Hay algo que antes yo pensaba, cuando leía Isaías 53, yo pensaba que Dios era malo, o que Dios escondió y dejó a un lado a su Hijo. Yo pensaba que cuando Cristo estaba sobre esa cruz, Dios se llenó de impotencia el ver a su Hijo y no poder hacer nada. Yo creía eso. Pero después comprendí que cuando Cristo estuvo en ese madero, en esa cruz, no fue porque Dios no podía rescatarlo, sino que fue porque Dios puso a su propio Hijo en ese lugar. Dios quería quebrantar a un hombre, Dios quería quebrantarlo.
En Gálatas capítulo 3, versículo 10, los que estén con su Biblia pueden acompañarme un momento hacia allá. Gálatas capítulo 3. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, Cristo fue maldecido. Esa maldición tenía que recaer sobre nosotros. Cuando Cristo está puesto sobre ese madero, era la misma ira de Dios derramándose sobre un ser justo, un hombre justo. En el mismo capítulo de Isaías, versos más adelante, en el versículo 9, dice: se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. En otras versiones, la última palabra cambia y dice: y lo traspasó. ¿Alguno puede imaginarse lo que Dios está haciendo con su propio Hijo? Algunos sería, bueno, los que son padres, la gran mayoría, podría hacer lo mismo con su propio Hijo, traspasarlo, quebrantarlo y llevarlo a la muerte él mismo. ¿Alguno de nosotros podría hacer eso con su propio Hijo? Difícil. También podríamos pensar nosotros que Dios nos amó tanto a nosotros. Podríamos pensar eso. Pero la realidad es esta. La realidad es que Dios es justo. Dios es santo. Dios también es misericordioso. Pero ¿quién lo motiva a Él a hacer todo eso? Ninguno de nosotros. De eso podríamos estar seguros. Ninguno de nosotros motivamos a que Él sea santo, a que Él sea justo, a que Él sea amoroso, misericordioso. Ese es un atributo de Él mismo. Julio nos decía que Él existe por sí mismo, y todo lo que Él es por sí mismo. Nada es nuevo para Él, nadie le ha enseñado nada. Ninguno de nosotros podríamos ser un motivo para que Él se impulse a hacer algo, sino que es Él mismo motivándose a rescatarnos. Ahora, si nosotros comprendemos eso, vamos a entender que la salvación que Cristo nos dio a nosotros no es algo que podríamos hoy tenerla y mañana desecharla. Pensar en eso, podríamos comprender también la pequeña y frágil palabra que nosotros hemos hecho de lo que es la gracia. La gracia se ha convertido en eso, una delicada palabra en la cual nosotros podemos tomarla y tirarla. Pero la realidad es distinta. La gracia tuvo precio. La gracia fue derramada en esa cruz y costó la vida de alguien justo. La gracia fue un regalo que Dios nos dio sin merecerlo nosotros. Por eso es gracia. No lo motivamos. Él lo dio porque de Él salió eso. Ahora, pensar que Dios, podríamos nosotros verlo así, a Dios como un ser malo, por llevar a la cruz a su propio Hijo. Y como vimos en Gálatas, aquel que es llevado al madero es considerado un maldito. Poner a su propio Hijo en ese lugar, podríamos pensar que Dios es un ser malo, pero en realidad no es eso. La realidad es que todo eso tenía que suceder porque era la ira de Dios, era el juicio de Dios. Ahora, ¿era necesario que pase ese juicio? Claro que era necesario.
porque Dios es santo y Él no tiene relación con el pecado. Nuestro hermano Julio nos decía eso. Él decía que Dios es omnipresente y está en todo lugar, pero en los lugares donde se comete pecado, Él, ¿qué es lo que hace? Aparta su mirada y se esconde de eso, no se relaciona con ellos. ¿Podríamos comprender eso? Vayamos un momentito a Isaías capítulo 59 en adelante. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Eso nos separa de Dios. Dios, ¿qué es lo que hace? Se aparta de aquello. Por eso es tan necesario que comprendamos acerca de lo que costó esa gracia. La ira de Dios tenía que ser calmada. No había ningún justo. Era necesario que Cristo venga. Era necesario que se muestre la gracia desde ese punto. Que siendo Dios, se rebajó a la estatura nuestra, vivió como uno de nosotros, pero no hizo lo que nosotros hemos hecho, lo malo. Vivió una vida que nosotros teníamos que vivir, a diferencia que Él fue santo y justo. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él. Depositó algo que no era de Él, lo puso en Él. Quizás podríamos ir un momento a 2 Corintios 5:21 para ver qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto al pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Cuando pensamos en la palabra hizo o hacer, podríamos decir que es convertirlo, cambiar de algo a otra cosa. El que no conoció pecado, Dios lo hizo. Hubo un cambio, ¿se dan cuenta de eso? Hubo un cambio de lugar. Aquí está Dios, aquí estamos nosotros. Dios ocupando el lugar que era nuestro en su Hijo. A nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Absolutamente nada. Podríamos seguir pensando en la gracia. ¿Cómo es la gracia? Ahora, seguimos en esto. Su justicia tenía que hacerse ver, porque Él no podía tomarnos a nosotros y decirnos, bueno, yo lo rescato sin que haya un precio. ¿Dónde estaría la justicia? No habría justicia si no hay un pago. Un juez justo tiene que castigar a alguien por un crimen que fue cometido. Si nosotros vamos a un tribunal, ahí podríamos apreciar eso. Un juez no podría dejar impune a un asesino, decirle, bueno, yo soy juez y por lo tanto te libero de todo lo que has hecho. ¿Es justicia eso? No lo es. Por eso tiene que haber un castigo. Ahora, Dios es amor. Quiero que piensen en esto un momento. Todos conocemos y sabemos que Dios es amor. Y eso es algo cierto. Pero, escúchenme bien, ¿de qué nos sirve a nosotros
pensar solamente que Dios es amor y no vemos todo el trasfondo de ese Dios de amor, donde Él es justo, donde Él es santo y donde su justicia y su santidad tienen un precio. Ahora, quizás eso a muchos de nosotros no nos guste, pensar que Dios, el carácter de Dios es ese, que Dios es santo y su santidad es aterradora. ¿Por qué? Porque eso llevó un juicio, eso llevó el castigo de uno. Su justicia también lo es. Incluso como padres, cuando un padre castiga a sus hijos, ¿qué siente el hijo? Me van a pegar, me van a retar. Todavía y yo tenemos una anécdota de cuando éramos pequeños, y ahí está mi papá. Una mañana nosotros salimos y nosotros vivíamos por acá, por el centro. Y antes, cuando estaba el mercadillo de Pedro Pablo Gómez, ahí había unas maquinitas. Todavía y yo salimos tempranito, como quien va al trabajo. Y nos metimos ahí a jugar. Era temprano, creo que habrá sido las 7 de la mañana. Creo. Y nunca nos dimos cuenta que mi papá, él tenía su camioneta y él hacía fletes por ahí. Nos vio entrar ahí. Y él lo que hizo fue, nosotros estábamos en la maquinita así. Ya, él acá, todavía de aquí y yo acá. Estábamos ahí jugando. Llega mi papá y nos coge del oído. No nos dijo nada. Nos sacó afuera y nos dijo, vayan a la casa. Más tarde hablamos. Para mí, durante todo ese día, yo pasé con miedo, pasé asustado, porque yo dije, ¿qué me van a hacer? ¿Será con la correa? ¿Será con el cabreto? ¿O solo me irán a regañar? ¿Qué será? Mi terror era el castigo. El castigo causa terror. La justicia causa terror. Porque sabemos que hicimos algo malo y que tenemos que pagar eso. Ahora, quiero que levanten sus manos los que son conscientes que son pecadores. Yo soy consciente de eso. Soy consciente de eso. Al ser conscientes de que somos pecadores, somos conscientes también de que hay un juicio. ¿Verdad? Aquí va una pregunta que la hizo nuestro hermano Julio, la ha repetido, el año pasado la repitió muchas veces. Y la verdad, cuando él me hizo esa pregunta, yo no le comprendía la primera. Después tuve que ir viendo hasta que comprendí. Y él dijo, el autor de esa pregunta es otro hermano, dijo, ¿cuál de nuestros pecados fueron futuros cuando Cristo murió? ¿Cuál de nuestros pecados eran futuros cuando Cristo murió? Eran todos. Nosotros ni existíamos. Ni siquiera estábamos en plan. Ni nuestros abuelos, nadie. Pero Cristo ya había cargado con todo eso. Somos conscientes de nuestra condición, pero somos conscientes también, como lo decía en 2 Corintios, ¿cuál de nuestros pecados eran futuros cuando Cristo murió? Todos nuestros pecados estaban presentes ese día. En Cristo Jesús nosotros recibimos, en Cristo Jesús hubo ese cambio. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para motivar a Dios que haga todo eso? Nada. Ahora, regresando a Isaías capítulo 53. Nosotros no hicimos nada. El que lo hizo todo fue Cristo. El que lo hizo todo fue Dios.
Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque no hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió, lo traspasó. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Dios, del Señor será en su mano prosperada. Versículo 11. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Dios se satisfizo con la muerte, el quebrantamiento de su Hijo. La ira de Dios fue calmada por alguien justo. No fue un sacrificio como era de cada año. Dice la carta a los Hebreos que Cristo entró una sola vez y para siempre. El Cordero perfecto, el sacrificio eterno. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por sus conocimientos, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. El cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar en cuanto al sacrificio de Cristo. Quisiera que pensemos en esto mientras transcurre esta semana y mientras termina este día, en ver cuán grande y cuán bendecidos somos nosotros al haber recibido un regalo tan grande e incalculable. La próxima semana tendremos del mismo extracto de Isaías 53, la continuación. Si nos podemos poner de pie para orar y pasar al siguiente punto.